Buenos Aires estrena orgullosa en 1880 su nuevo título de capital federal de una Argentina que se moderniza según los parámetros europeos. Gobierna el país una oligarquía que basa su poder en la propiedad de la tierra y se desentiende de toda actividad que implique inversión de riesgo y esfuerzo. Había llegado para ellos el momento de disfrutar de sus éxitos económicos y políticos. Quieren que Buenos Aires sea la París del Plata y no escatiman en gastos si se trata de ostentar. Construyen monumentales mansiones que compiten en lujo con los palacios europeos. Buenos Aires parece la capital de un imaginario imperio rico. En pocos años, durante las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, la élite dirigente vence las últimas resistencias del interior, como la del Chacho Peñalosa, Felipe Varela y López Jordán. Pacta con las oligarquías provinciales, consolidando la centralización del poder político y económico, extendiendo el control del Estado sobre todo el territorio nacional. Esta nueva hegemonía le permite al general Julio Argentino Roca asumir la presidencia de la Nación en 1880 bajo un lema que resume las aspiraciones del grupo gobernante: paz y administración. Fusiles y empréstitos, según el irónico comentario de Sarmiento. Para las elecciones de 1886, el general Julio Argentino Roca logra imponer la candidatura de su cuñado, Miguel Juárez Celman, exgobernador de Córdoba, quien, elecciones fraudulentas mediante, asume la presidencia de la Nación. Celman declara: "No creo en el sufragio universal. Consultar al pueblo siempre es errar, pues éste únicamente tiene opiniones turbias". El nuevo presidente asume también la conducción del Partido Autonomista Nacional, PAN, transformándose así en el jefe único. A este régimen se lo conoce como el Unicato. A través de él, Juárez Celman y sus socios controlan todos los resortes del poder. De esta forma, los negocios públicos y los privados se complementan. Ricos empresarios incursionan en la política, funcionarios y políticos lo hacen en los negocios. Estos grupos, formados por financistas, gestores, intermediarios, especulan con cada venta, cada compra, cada préstamo, cada licitación, haciendo enormes negocios a costa de los fondos estatales, sin siquiera preocuparse en pagar impuestos. El presidente Juárez Celman lleva adelante una política económica liberal, fomentando la privatización de todos los servicios públicos. Esto da lugar a grandes negociados y generaliza la corrupción en la administración estatal. Un periódico inglés define así la corrupción argentina. Hoy día existen decenas de hombres del gobierno que son públicamente acusados de malas prácticas, que en cualquier país civilizado serían rápidamente penados con la cárcel, y todavía ninguno de ellos ha sido llevado ante la justicia. Celman mismo está en libertad de gozar el confort desde su estancia y nadie piensa castigarlo. Es tal el afán de lucro del grupo juarista que va dejando afuera de sus negocios a los clásicos beneficiarios del sistema para privilegiar casi exclusivamente a los allegados al presidente. La élite tradicional, representada por el roquismo y el mitrismo, sintiéndose excluida del manejo de los negocios públicos, comienza a retirarle su apoyo. No les molesta la ostensible corrupción de Juárez Celman y sus socios. En definitiva, el burrito cordobés solo había ido un poco más lejos que sus predecesores. Lo que irrita a la élite es no ser ella la beneficiaria de estos excesos. El propio Roca se opone a la política juarista y dice desde Londres: "Siguiendo estas teorías de que los gobiernos no saben administrar, llegaríamos a la supresión de todo gobierno por inútil y deberíamos poner bandera de remate a la aduana, al correo, al telégrafo, a los puertos, a todo lo que constituye el ejercicio y deberes del poder". La alocada política privatista de Juárez Celman llega hasta la sanción por decreto de una ley de bancos garantidos que autoriza a los bancos privados a emitir papel moneda de curso legal. Esto incrementa descontroladamente la circulación monetaria y genera una notable inflación. El Banco Nacional otorga préstamos con total libertad
a los amigos del poder. Estos fondos se destinan fundamentalmente a la especulación con tierra y a las inversiones en la bolsa, que vive un verdadero boom alcista. Toda esta euforia especulativa comienza a desvanecerse a mediados de 1889, cuando bajan los precios internacionales de nuestras exportaciones y hay que hacer frente a una deuda externa que compromete el 60% de la producción nacional. En junio de 1890, el gobierno anuncia oficialmente que no puede pagar la deuda externa. Esto precipita la crisis. Los ahorristas comienzan a extraer sus depósitos de los bancos, que quiebran en su gran mayoría. Las acciones bursátiles caen estrepitosamente. La primera oposición seria al régimen de Juárez-Celman es la creación de un partido político muy heterogéneo que expresa a los distintos sectores disconformes con este régimen al que considera corrupto e irresponsable. En abril de 1890 queda constituida la Unión Cívica, con sus dos máximos exponentes, Leandro N. Alem y Bartolomé Mitre. Se habla de revolución para derribar al régimen corrupto, se denuncian los negociados y las emisiones clandestinas de billetes. Se reclama decencia, sufragio libre y algo tan elemental como el cumplimiento de lo establecido en la Constitución Nacional. Tras varios mitines, la Unión Cívica decide pasar a la acción directa. El 26 de julio de 1890, los rebeldes, con apoyo de un sector del ejército, se atrincheran en el parque de artillería en la Plaza Lavalle. El general Mitre decide ausentarse del país y toda la responsabilidad recae sobre Alem. La revolución es derrotada, pero Juárez-Celman debe renunciar. El sector conservador de la Unión Cívica, encabezado por Mitre, traiciona la revolución y negocia con Roca la asunción del vicepresidente Pellegrini. Los objetivos de Alem y Mitre son notablemente diferentes. Solo coinciden en expulsar a Celman del gobierno, pero mientras Alem quiere elecciones libres y transparencia gubernativa, el mitrismo, aliado con el roquismo, pretende recuperar el poder para colocarlo en manos confiables que aseguren que nada cambiará. Pellegrini exige como condición para asumir la presidencia que un grupo de banqueros, estancieros y comerciantes argentinos suscriban un empréstito de 15 millones de pesos para hacer frente a los vencimientos externos. Reunido este capital, el nuevo presidente inaugura su gestión aplicando medidas de austeridad. Despide a empleados públicos, reduce los salarios, nacionaliza las obras sanitarias privatizadas por Celman, crea la caja de conversión para dar confianza a los inversores y funda el Banco de la Nación Argentina. Si bien el 90 significó una derrota para los sectores disconformes, sentó las bases para la organización de la nueva oposición y la aparición de los partidos políticos modernos. Tras el acuerdo entre Mitre, Roca y Pellegrini, la Unión Cívica se divide en la Unión Cívica Nacional, liderada por Mitre, y la Unión Cívica Radical, comandada por Leandro N. Alem. Así, en 1891, nace el primer partido político de la Argentina moderna. Con el tiempo, confluyen en sus filas los chacareros despojados de sus tierras, la naciente clase media, los profesionales y miembros de los sectores populares. La persistente acción del radicalismo en favor de la conquista de una auténtica democracia representativa y la honestidad en la gestión de gobierno pone en evidencia los vicios del sistema y va generando una crisis en el seno de la élite. Los radicales se presentan como la causa frente al régimen que impide la participación en las decisiones nacionales a la mayoría de la población. Ante las elecciones de 1892, Roca y Pellegrini imponen a Luis Sáenz Peña y José Evaristo Uriburu como presidente y vice. En 1893, los radicales, liderados por Alem y por su sobrino Hipólito Yrigoyen, llevan adelante otra sublevación cívico-militar contra el régimen. Hubo grandes enfrentamientos en Buenos Aires, Rosario y Santa Fe, pero el movimiento fracasa y Alem es encarcelado. Yrigoyen se exilia en Montevideo.
El gobierno de Sáenz Peña sale muy debilitado de la crisis y en enero de 1895 el presidente debe presentar su renuncia, dejándole el nada cómodo sillón de Rivadavia a José Evaristo Uriburu. Durante ese periodo se presentan problemas limítrofes con Chile que ponen en peligro la paz entre los dos países. Esto lleva a un excesivo gasto en armamentos y al incremento de la presencia militar en el aparato del Estado. En 1896, Leandro N. Alem, decepcionado por los fracasos políticos y asqueado de la corrupción del régimen, decide suicidarse el 1 de julio. Hereda la conducción partidaria a su sobrino, Hipólito Yrigoyen, quien mantiene la línea de la intransigencia revolucionaria. Después de 8 años, con una gran crisis económica y las presidencias de Sáenz Peña y Uriburu de por medio, Roca saca del camino a todos sus potenciales opositores y vuelve a ser elegido para ocupar el sillón de Rivadavia en 1898. En este nuevo período, trabaja en resolver conflictos externos, profundiza el modelo agroexportador y emprende obras públicas de importancia, siempre apoyado por una prensa adicta que se ajusta a sus necesidades comunicacionales. La prensa era un instrumento central de la política del siglo XIX, central, o sea, era un actor. Todos los grupos políticos tenían prensa propia, era una manera de transmitir su mensaje, pero también discutir con los otros. Por eso Roca tenía su propio diario, La Tribuna Nacional, que era el diario del gobierno. Después había prensa más independiente, ¿eh? Había prensa de las comunidades inmigrantes, había prensa de los gremios. Hubo realmente un principio de libertad de prensa, ¿no? Es decir, no ocurrieron casos como ocurrieron después con las dictaduras militares que se prohibieron diarios o los diarios se sometieron totalmente a la línea de los militares. El modelo de nación de Roca era claro. De alguna manera, Roca fue el que termina de organizar la nación de acuerdo al criterio de la organización nacional que había impuesto Mitre y Sarmiento. Era un país laico, un país marcado por el positivismo, un país indudablemente muy ligado a Europa. Yo diría que Roca era un político feroz, un político implacable, mejor que feroz, un político implacable. Roca agarra un país que era un desierto y en 30 años, en el centenario, es el 7º país del mundo. Gracias al modelo agroexportador propuesto y planificado por la generación del 80 y ejecutado por Roca. Roca, podríamos decir que fue un presidente liberal positivista que trajo el progreso. Ahora, la pregunta es, ¿el progreso para quién? A poco de asumir el gobierno, Quintana enfrenta un nuevo alzamiento radical. En febrero de 1905, el movimiento encabezado por Hipólito Yrigoyen se propone, según sus palabras, mejorar y encarrilar la vida institucional de la República. Los rebeldes, apoyados por varios cuerpos de ejército, se hacen fuertes en la capital, Mendoza y Santa Fe. En Córdoba, llegan a tomar como rehén al vicepresidente Figueroa Alcorta y a controlar la provincia. Finalmente, la rebelión es derrotada, pero la alarma para los sectores dirigentes queda encendida. Pocos días después, decía Pellegrini: en nuestra república el pueblo no vota, he ahí el mal. Donde el pueblo vota, la autoridad es indiscutida y las rebeliones y conmociones son desconocidas. Reconozcamos que no habrá para nuestro país la posibilidad de progreso político, de paz pública, de engrandecimiento nacional, mientras no fundemos nuestro gobierno sobre el voto popular. Por iniciativa del diputado Palacios y tras arduos debates, se aprueba la ley de descanso dominical para todos los trabajadores. En 1906, muere Manuel Quintana. Lo sucede Figueroa Alcorta, su vicepresidente. Figueroa Alcorta es antirroquista y va desmantelando las posiciones que el roquismo conservaba en las provincias. Paradójicamente, lo hará con el mismo método utilizado por Roca: intervenciones federales y gobernadores adictos.
En 1907 se descubre petróleo en Comodoro Rivadavia. El gobierno nacionaliza el área en una superficie de 25 kilómetros a la redonda. En ese mismo año se produce un hecho inédito en la historia de las luchas populares argentinas: la huelga de inquilinos. Los habitantes de los conventillos de Buenos Aires, Rosario, La Plata y Bahía Blanca deciden no pagar sus alquileres frente al aumento desmedido aplicado por los propietarios. La protesta expresa además el descontento por las pésimas condiciones de vida en los inquilinatos. Los protagonistas de estas jornadas son las mujeres y los niños, que organizan multitudinarias marchas portando escobas con las que se proponen barrer la injusticia. La represión policial no se hizo esperar y comenzaron los desalojos. En la capital estuvieron a cargo del jefe de policía, coronel Ramón Lorenzo Falcón, quien desaloja a las familias obreras en las madrugadas del crudo invierno de 1907 con la ayuda del cuerpo de bomberos. El gremio de los carreros se pone a disposición de los desalojados para trasladar a las familias a los campamentos organizados por los sindicatos anarquistas. Si bien los huelguistas no logran su objetivo, este movimiento representó un llamado de atención sobre las dramáticas condiciones de vida de la mayoría de la población. La oligarquía, a la que le gustaba llamarse alta sociedad, indiferente a estos problemas, ocupa su excesivo tiempo libre entre los partidos de polo, de canasta, los paseos por Palermo, las caminatas por Florida y la lectura de diarios y revistas europeos. Lejos de la chusma, disfrutan de un bienestar que, consideran, les pertenece por derecho natural. Es la época de los paseos en globo que Jorge y Eduardo Newbery imponen en Buenos Aires. Algunos, como los Anchorena, según cuenta el diario La Nación, durante sus viajes a Europa arrojan sus vajillas de oro al mar tras la hora del té en la cubierta de los grandes transatlánticos. Se los ve muy distendidos en las playas de Mar del Plata, que pasa a ser la perla del Atlántico, con su rambla y sus edificios a la usanza europea. En París pondrán de moda tirar manteca al techo, y los franceses dirán, rico como un argentino. En los suburbios porteños comienza a sonar una música cadenciosa, mezcla de habanera, milonga, candombe y melodías europeas. Al ritmo del 2x4 se abre paso el tango, música de lugares prohibidos, de guapos y malevos. Aún no tiene letra y son muy pocas las mujeres que se animan a bailarlo. En 1908, las diferencias entre Roca y Figueroa Alcorta llegan a su punto culminante cuando el Zorro bloquea todos los proyectos de ley en el Parlamento, obstaculizando incluso el tratamiento del presupuesto nacional. El presidente toma entonces la drástica decisión de cerrar el Parlamento e intervenir las provincias controladas por el conquistador del desierto. La Argentina se convierte en el país que más cereales exporta en todo el planeta. Ya somos el granero del mundo. En las elecciones de 1910 se impone la fórmula Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza. Llegaba al gobierno el sector de la élite que entendía que había que cambiar algo para no perderlo todo. Confiaban en que ellos ganarían las elecciones y sabían que el radicalismo no se proponía modificar el esquema socioeconómico ni la relación con Inglaterra, sino depurar la vida política y ampliar la participación en los ingresos de las nuevas capas medias que constituían su base social. Había que aplacar la creciente agitación social abriendo una válvula de escape a la olla a presión en que se había transformado la sociedad argentina. Sáenz Peña logra en 1912 la sanción de la ley electoral, que establece la confección de un nuevo padrón y el voto secreto y obligatorio para todos los ciudadanos varones de la Argentina. Las primeras elecciones con el nuevo sistema dan el triunfo a los radicales en Santa Fe y la capital. Los primeros legisladores, boinas blancas, llegan al Congreso. También en 1912 se produce la protesta conocida como el Grito de Alcorta, liderado por Francisco Bulsoni, José, Pascual y Francisco Netri,
los chacareros de la provincia de Santa Fe deciden hacerse oír. Tras 2 años de precios bajos para sus productos y altos alquileres, comienzan a agremiarse y declaran la huelga del campo. Se niegan a levantar la cosecha. Piden que los arriendos duren más para poder mejorar los campos, que bajen los precios de los alquileres que les cobraban los terratenientes y que les dejen criar animales domésticos. El grito de Alcorta significó un avance en las condiciones de trabajo de los chacareros y la creación de la Federación Agraria Argentina, entidad que aún hoy defiende los intereses de los pequeños propietarios. En 1914 muere Sáenz Peña y lo sucede Victorino de la Plaza. Son años difíciles. La guerra provoca la disminución de las rentas aduaneras y la suspensión del ingreso de manufacturas y combustibles. Frente a esta situación, comienza a insinuarse una muy tímida tendencia industrialista con la creación de la Dirección Nacional de Industrias. Se realiza un censo nacional. El país tiene 7.850.000 habitantes, 26 millones de vacas y 46 millones de ovejas. En 1915, la Argentina declara oficialmente su neutralidad frente al conflicto europeo. En 1916, se producen las primeras elecciones nacionales según la ley Sáenz Peña, en la que se impone la fórmula Irigoyen-Luna. Los conservadores, que no habían podido llegar a un acuerdo de unidad para las elecciones, sí lo logran en el colegio electoral. Esto dejaba a Irigoyen en una situación de debilidad política, sin mayoría en el Parlamento y con muchas provincias en manos de la oposición conservadora, que controla también la Corte Suprema de Justicia y los grandes diarios. Con el radicalismo llegan al gobierno los nuevos sectores sociales, las clases medias, los hijos de los inmigrantes y también algunos miembros de la élite que querían garantizar que el partido de Alem no se apartara de lo que para ellos eran los cursos normales y aceptables. Junto a los apellidos desconocidos que sonaban a inmigrantes, estaban los Alvear, los Aguier, los Pueyrredón. Irigoyen elige una palabra muy significativa para definir las intenciones de su gobierno: reparación. La reparación implicaba poner fin a las arbitrariedades electorales del régimen y a las prácticas administrativas corruptas. Pero reparación significaba también corregir el sistema, no modificarlo. En 1917, con Mi Noche Triste, de Pascual Contursi, nace el tango canción, que tendrá a Carlos Gardel como su mayor exponente. Carlitos paseará el tango por el mundo y lo pondrá de moda en París. Recién entonces, los oligarcas argentinos lo aceptan y lo bailan en sus salones. El radicalismo en el gobierno emprende una política democratizadora que se manifiesta en diferentes sectores. Los jóvenes estudiantes de Córdoba inician una protesta en 1918. Reclaman una profunda reforma universitaria que ponga fin al predominio conservador en las casas de altos estudios, que impedía el acceso de los nuevos sectores medios a los estudios superiores. Los estudiantes piden el cogobierno, la autonomía, la renuncia de los profesores reaccionarios, la renovación de los planes de estudio, la libertad de cátedra y la vinculación de la universidad con los problemas nacionales. La proclama de los estudiantes de Córdoba recorre el mundo dando un sano ejemplo de renovación de las anquilosadas estructuras educativas. El gobierno de Irigoyen transforma en ley universitaria las demandas de los estudiantes. Irigoyen mantiene la neutralidad y traza una política exterior con ciertos rasgos de autonomía en la medida en que ésta no afecte la relación con Gran Bretaña. La delegación argentina ante la Sociedad de las Naciones plantea la igualdad de derechos de todos los países y la libertad de navegación en los mares. Al no ser escuchadas las propuestas, la Argentina se retira de este organismo. Irigoyen condena la política intervencionista de los Estados Unidos en Centroamérica y apoya la resistencia de Sandino en Nicaragua. El presidente norteamericano Hoover será recibido fríamente durante su visita a la Argentina por el gobierno radical.
El mejoramiento de la situación económica permite al gobierno iniciar una política de ampliación del empleo en la administración pública. Esta política de expansión del gasto público genera conflictos dentro y fuera del partido, pero amplía su base social. Para la sucesión presidencial de 1922, el radicalismo postula a Marcelo Torcuato de Alvear. Alvear es miembro de una de las familias más tradicionales de Buenos Aires y está vinculado al radicalismo desde sus inicios. En el momento en que se decide su candidatura, se desempeña como embajador en Francia. La fórmula radical se completa con Elpidio González como candidato a vicepresidente. González es hijo de militares y pertenece al radicalismo cordobés. Se ha desempeñado como ministro de guerra durante el primer gobierno de Irigoyen y como jefe de la policía durante los hechos ocurridos en la Semana Trágica. La consigna que corre entre sus partidarios es: el viejo apoya a Alvear. Los conservadores, quienes no logran acordar una política común para superar sus rivalidades, se presentan en dos listas separadas. Por un lado, la llamada Concertación Nacional de Fuerzas Opositoras, y por el otro, el Partido Demócrata Progresista. La fórmula radical triunfa en 12 provincias y consigue absoluta mayoría en el colegio electoral. Marcelo T. de Alvear es el nuevo presidente. Si bien los conservadores están todos enfrentados a Irigoyen, no sucede lo mismo con Alvear, que aunque representa un partido popular, por su pertenencia al patriciado, comparte el estilo de la élite de la época y mantiene una muy buena comunicación con los grupos de poder económico y político. Como presidente, Marcelo T. de Alvear busca disminuir el déficit fiscal y el gasto público incrementado bajo la presidencia de Irigoyen. Moderniza al Ejército Nacional, impulsa leyes sobre la jubilación de maestros primarios y fija la jornada laboral en 8 horas de trabajo. Su gobierno se ve favorecido por un descenso general de la conflictividad social. El nuevo presidente se mantiene independiente de la voluntad y del estilo político del viejo caudillo radical y realiza muy pocas intervenciones federales. Otra de las medidas tomadas por Alvear es nombrar al general Enrique Mosconi como presidente de la recién creada empresa petrolera del Estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF. La producción de petróleo se amplía notoriamente y se crea la primera refinería del país en la ciudad de La Plata. A lo largo de la presidencia de Alvear, se plantea un fuerte debate sobre la posibilidad de nacionalizar el petróleo y colocar toda su producción bajo control estatal. Esta idea será el eje de la campaña de Irigoyen para las elecciones de 1928. En el Congreso, durante la presidencia de Alvear, el radicalismo está dividido. Por un lado, quedan los hombres fieles a Irigoyen, que se autodenominan personalistas. Y por otro, las facciones disidentes del partido llamadas antipersonalistas. Ya a comienzos de 1927, la contienda electoral queda planteada: con Irigoyen o contra Irigoyen. Irigoyen arrasa a sus adversarios y retorna con sus 76 años a la presidencia. Su breve gestión se desarrolla dentro de un panorama económico mundial muy complicado y desfavorable para nuestro país.
A pesar de este contexto, el gobierno radical intenta una política progresista. Procura establecer el monopolio del Estado sobre la explotación petrolera. Esta medida será permanentemente rechazada por el Senado en manos de los conservadores y cuestionada por las empresas petroleras inglesas y norteamericanas. La crisis mundial desatada en Wall Street en 1929 termina de complicarle las cosas a Irigoyen. Los ingresos aduaneros, principal fuente de recaudación del Estado, bajan notablemente. Quiebran empresas y bancos, se reducen los precios de nuestros productos y aumentan los importados. Todo esto lleva a un notable aumento de la desocupación. Caen los salarios y se extiende la miseria. Los grupos de poder niegan toda colaboración al gobierno y comienzan a conspirar con los sectores nacionalistas y las Fuerzas Armadas. La mayoría de los medios de comunicación desacredita al gobierno y alienta el golpe. Dicen que Irigoyen está reblandecido y ya no puede gobernar. La oligarquía terrateniente había retomado el control y la administración del Estado. La democracia no garantizaba para ellos la seguridad en momentos en que había que aplicar políticas de ajuste y rebajas de sueldos. Querían asegurarse todos los resortes de poder para aplicar un modelo económico que los tuviera como únicos beneficiarios. El golpe del 30 inaugura una década infame, marcada por el fraude electoral, la corrupción, los negociados, la tortura y la entrega de nuestro país a los intereses extranjeros. Una década donde el pueblo no podía votar ni manifestarse, donde la desocupación y la miseria se adueñaban del granero del mundo, mientras una minoría hacía lo que quería con el país, pensando que nunca tendría que rendirle cuentas a nadie. El 6 de septiembre de 1930, irrumpe en la Argentina el poder militar. A partir de esta fecha, los militares no abandonarán su posición de poder, condicionando a los diferentes gobiernos civiles y transformándose en el brazo armado de los sectores que jamás podrían llegar al gobierno por el voto popular. El general José Félix Uriburu es el jefe de este primer golpe y se rodea de figuras del nacionalismo católico y de las familias tradicionales para formar su equipo de gobierno. Uriburu quiere instalar en nuestro país un régimen corporativo similar al fascista, pero fracasa ante la oposición de la oligarquía, que prefería instalar una democracia fraudulenta con represión a la oposición. El general von Pepe, como lo llamaban por sus simpatías por los militares alemanes, crea una sección especial en la policía, destinada a perseguir a los dirigentes gremiales y a los opositores en general. El comisario Leopoldo Lugones, mucho menos poético que su padre, introduce el uso de la picana eléctrica en los interrogatorios, un invento argentino. Se decreta la pena de muerte y hay varios fusilados. Entre ellos, destaca la figura del anarquista italiano Severino Di Giovanni, autor de varios atentados y asaltos con fines políticos, fusilado en febrero de 1931. Uriburu estaba tan convencido de que hacía las cosas bien, que decidió convocar a elecciones en la provincia de Buenos Aires. Era hora de que el pueblo le demostrara su apoyo. La corriente enérgica y pura que viene con vosotros significa renovación y juventud, paz y progreso, orden y jerarquía de valores en vuestra vida pública intoxicada. El fracaso fue rotundo. Ganaron los radicales. El general decidió, acorde con sus principios, anular las elecciones e intervenir la provincia. A
A partir de entonces, el fraude electoral se transformaría en el instrumento indispensable para la continuidad del régimen. Ante el fracaso de Uriburu, aparece la figura de recambio, el general Agustín P. Justo, quien junto a Julio A. Roca hijo, integrará la fórmula presidencial para las fraudulentas elecciones de noviembre de 1931. No hubo sorpresas y Justo asumió la presidencia en febrero de 1932. El general y su vicepresidente representaban fielmente las aspiraciones de la oligarquía criolla y las necesidades del Imperio Británico en una época de crisis mundial. No parecían preocuparse por la miseria, la desocupación y el hambre en un país considerado entre los primeros productores de alimentos del mundo.